Bienvenidos. Bienvenidos a este su canal, El futuro del mundo revelado. Por favor, no olvides suscribirte. Y darle clic en la campanita para notificarte cuando subamos más videos. Pues bien, esta noche vamos a hablar del ingrediente esencial. El ingrediente esencial, que nos permitirá tener éxito en esta labor. Ese es el título de nuestro mensaje. El ingrediente esencial, que nos ayudará a alcanzar el éxito que Dios quiere para nosotros. En mi opinión, se trata de un mensaje muy sencillo, pero a mí me gusta lo sencillo. La vida ya es bastante compleja, y así, he aprendido a valorar lo sencillo cada vez que lo encuentro. Y he aprendido a apreciar la sencillez que se encuentra en el Evangelio. Así que no sé cómo lo van a recibir, en cuanto a que el mensaje sea muy profundo y todo eso, pero yo, en cierto modo, sé que es profundo. De hecho, es bastante profundo, pero quizá lo interpreten como algo superficial, dependiendo de en qué punto se encuentren en su camino con Dios. Pero les prometo que este mensaje nos va a proporcionar el ingrediente esencial que nos ayudará a que todo salga bien. A menudo me pregunto, cuando el Señor quiere llevar a cabo su obra, ya sabemos que Dios va a conseguir lo que quiere. ¿Él va a llenar la tierra con su gloria y con su carácter? Por supuesto. Y ese era su plan original al principio. Cuando creó la familia, ese era su plan original. Juntó al hombre y a la mujer y al reunirlos les dijo, «Ahora sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, a mi semejanza y a mi imagen». Bueno, pues aquí es donde quiero que nos fijemos en algo que Dios también dijo en el libro del Apocalipsis capítulo 14. Por favor, abran sus Biblias conmigo. Vamos a volver a leerlo. Anoche vimos la fe de Jesús, y vimos cómo la vivió en medio de todo ese trauma y esas pruebas. Eso me da valor para saber que, sin duda, puedo vivir la fe de Jesús en medio de mis traumas y mis pruebas, como Él fue victorioso. Esa es una buena noticia, pero quiero que veáis ahora lo que dice la Biblia en el Apocalipsis. Estamos analizando el capítulo 14 y vamos a volver a examinar el mensaje del tercer ángel, porque quiero que nos fijemos en algo que la Biblia también dice. La experiencia del tercer ángel que estudiamos ayer fue la fe de Jesús. Pues bien, ahora quiero que sigamos adelante y veamos otra cosa que se esconde en la experiencia del mensaje del tercer ángel. Se encuentra en Apocalipsis 14. De nuevo en el versículo 12. Recuerden siempre que la experiencia del tercer ángel se encuentra en el versículo 12. Es la parte más importante del mensaje del tercer ángel. La experiencia, no la advertencia. La advertencia es imprescindible. Hay que dar la advertencia. Pero esta queda incompleta si no enseñamos y experimentamos lo que dice el versículo 12 que estamos a punto de leer. ¿Qué dice en el versículo 12? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿dice el versículo que están intentando cumplir los mandamientos de Dios? ¿Es eso lo que dice el versículo? No, dice, he aquí a los que cumplen los mandamientos de Dios. La pregunta que empecé a hacerme mientras realizaba mi estudio fue, Señor, sé que en mi vida cada día, intento cumplir tus mandamientos, y sé que la mayoría de las personas que conozco, con las que tengo la oportunidad de hablar, que están involucradas en el Evangelio y en la obra del Evangelio, también están intentando cumplir los mandamientos de Dios. Pero cada uno de nosotros puede examinar su vida, si estamos dispuestos a ser sinceros, y podemos ver aspectos en los que, en medio de nuestros esfuerzos y nuestro empeño, también podemos detectar o identificar algunos fallos. ¿Es así? Sí. Y cuando vemos esos fracasos, sabemos que, bueno, tengo que seguir intentándolo, ¿no? Seguir avanzando hacia la meta para alcanzar el premio del alto llamamiento de Dios en Jesucristo. Pues bien, aquí es donde la Biblia dice que llegará un día en el que el pueblo de Dios ya no seguirá intentándolo. Habrán llegado. Dios nos ofrece una imagen profética que nos dice que llegará un día en el que el pueblo de Dios finalmente tendrá éxito. Ya no intentarán cumplir los mandamientos, sino que cumplirán los mandamientos de Dios.
Y obviamente, como estudioso de la palabra, pienso, bueno, Señor, muéstrame cómo. ¿Qué es lo que finalmente nos llevará a ese punto en el que ya no lo intentemos, sino que realmente cumplamos los mandamientos de Dios? Y Jesús dijo, Duane, es muy sencillo. ¿Ya sabes la respuesta? Y yo le respondí, Señor, bueno, si ya sé la respuesta, entonces necesito que cumplas lo que dice Juan 14:26, y me hagas recordar la respuesta. Y Dios me dijo, ve a Juan 14. Así que fijémonos en lo que dice la Biblia en Juan 14. Ya he citado Juan 14:26. Así que ahora sigamos un poco más allá. En Juan 14, Dios nos muestra cómo va a tener un pueblo que por fin cumplirá realmente sus mandamientos. Y es tan sencillo pero a la vez tan profundo. La Biblia lo dice en el capítulo 14 de Juan. Si ya lo encontraron, por favor digan amén. Es en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, ¿qué dice el resto del versículo? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Cómo va a conseguir Dios que un pueblo pase de intentar cumplir sus mandamientos a cumplirlos de verdad? Pues bien, la Biblia lo dice muy claramente. Dice, si me amáis, si en verdad me aman. Pero, un momento, ¿está Jesús dando a entender que la razón por la que tanta gente sigue intentándolo y fracasando es porque todavía hay un problema, una frustración, una interrupción en su amor real por Dios? Quizá todavía hay demasiado amor por el pecado, y ese amor por el pecado sigue frustrando la posibilidad de que tengamos ese amor indisoluble por Dios. La Biblia deja claro que la gran obra que Dios está tratando de llevar a cabo es reproducirse. Cuando pensamos en la imagen y la semejanza de Dios, recuerdo lo que dice la Biblia en 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Amor. Así que, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos creó a imagen de su amor. Y lo primero que Satanás quería quitarnos, porque le encanta venir a robar, matar y destruir, ¿qué es lo primero que quiere robar, matar y destruir en cada ser humano? Es el amor de Dios. Lo más que pueda quitárnoslo. Y Jesús profetizó sobre esto en Mateo 24. Fíjate en lo que dice la Biblia. En el capítulo 24 de Mateo hay una profecía que Cristo pronunció y que haríamos bien en tener en cuenta. Creo sobre todo que este versículo es muy aplicable a quienes creen y profesan la verdad presente. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, y creo que es una afirmación muy profunda. En Mateo 24 vamos a fijarnos en el versículo 12. Jesús estaba describiendo los acontecimientos del fin de los tiempos, y al hacerlo, al informar a la gente de lo que va a suceder en los últimos días, empezó a repasar muchas cosas diferentes. Pero cuando llegó al versículo 12 de Mateo 24, a menudo tengo que preguntarme, ¿soy parte de eso? Y creo que tú también debes preguntarte, ¿soy parte también? Mateo 24, versículo 12. Y debido a la iniquidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? El amor de muchos se enfriará. Ya sabes, pues bien, la palabra muchos en la Biblia puede tener un profundo significado, sobre todo cuando Cristo la utiliza en un contexto comparativo. Recuerden que Jesús habló de quienes se perderían y de quienes se salvarían. Dijo en Mateo 7, 13 al 14, «Entrad por la puerta estrecha». Y luego añadió, «Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Pero luego en el versículo 14 dijo, «Estrecha, en cambio, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan». Comparaba a los muchos con los pocos, y lo que descubrí es que la palabra muchos, cuando Cristo la utilizaba en un contexto comparativo, siempre se refería a la mayoría. No lo pierdas de vista. Muchos se refería a la mayoría. Te acuerdas de Juan 6, ¿verdad? Jesús vino y alimentó a 5,000 personas, ¿te acuerdas? Y luego, es algo muy profundo. Cuando estudias el capítulo 6 del Evangelio de Juan,
ves que Jesús alimentó a 5,000 personas. En realidad, más de 5,000 porque no contaban a las mujeres ni a los niños. Ahora fíjate en esto. Cuando alimentó a más de 5,000 personas, la Biblia dice que todos empezaron a seguirle, y mientras le seguían, en un momento dado Jesús tuvo que reprenderles. Jesús les mira, se fija en ellos y les dice, miren, sé por qué me siguen. Me siguen por los peces y los panes. Todos quieren más bendiciones terrenales. Entonces Jesús dijo, tenemos que resolver este problema. ¿Y saben qué hizo Jesús? Les planteó una prueba. Dijo, ¿qué podría hacer para distinguir a los verdaderos seguidores de los falsos? Así que Jesús les planteó una prueba. ¿En qué consistía la prueba? Él dice, el que coma mi carne y beba mi sangre nunca morirá. De repente la gente se queda como diciendo, ¿qué? Este hombre es judío y se atreve a enseñarnos el canibalismo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Como consecuencia de lo frustrados que estaban con las enseñanzas de Cristo, dice, muchos dejaron de seguirle. Así que me pregunté, Señor, ¿cuál es el cálculo? O sea, ¿cuántos son muchos? Bueno, creo que ya tenemos la respuesta. Unos versículos más adelante, piénsalo, dice que muchos ya no caminaban con él. Así que Jesús se dirige a los que se quedan. El siguiente versículo dice, entonces dijo a los 12. Y yo pensé, ¿qué? Muchos ya no le seguían, y por eso él simplemente miró a todos los que se alejaban, y luego miró a los que se quedaban, y la Biblia da el número. Dice, entonces dijo a los 12, ¿también vosotros me vais a abandonar? Y ya conocen el resto de la historia. Muchos es la mayoría, hermanos y hermanas. Y así, cuando contemplo esta imagen profética de Mateo 24:12, donde Jesús dice que, como la iniquidad se habrá vuelto tan habitual es otra forma de decir abundante, ya que el pecado será tan común entre toda la gente, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Pregunta, ¿hemos llegado ya a ese punto? Sí. Ahora bien, la palabra amor es muy importante. Verás, cuando la Biblia habla del amor no se refiere a algo insustancial ni a una actitud de buenito. Es algo muy profundo, muy significativo. Es el ingrediente esencial, pero a veces lo malinterpretamos. Es como cuando lees estos versículos. ¿Se acuerdan de Juan 13:35? Cuando Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos a los otros. ¿Alguna vez te ha abofeteado alguien y te ha dicho, lo he hecho porque te quiero? ¿Alguna vez te ha insultado alguien? Me dijeron, me acabas de enfadar, pero ya sabes que te quiero. ¿Alguna vez te han regañado y te han dado una paliza, incluso utilizando la Biblia como arma y te han dicho, ¿lo hice porque te quiero? ¿Alguna vez alguien te ha hecho algo cruel, impío, descortés, grosero, absolutamente irrespetuoso y detestable, y ha coronado su acto o sus palabras con la frase, ¿lo hice porque te quiero? Lo hice porque te quiero. Hay mucha gente que profesa este tipo de amor pervertido. ¿Y sabes que Jesús fue tan sabio que no se limitó a dejarnos solo el versículo 35? Porque lo que podríamos acabar haciendo con los demás, y que, de hecho, solemos hacer, es mostrarles nuestro amor de fabricación humana. Lo cual a los ojos del cielo no tiene ningún valor. ¿Sabes qué hizo Dios? Nos dio el versículo 34. El versículo 34 nos ayuda a comprender mejor el versículo 35. Fíjate en lo que dijo en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Como yo os he amado, así también vosotros os améis unos a otros. Luego dijo en el versículo 35, en esto conocerán todos que soy vuestro maestro. Ah, sí, ahí van los discípulos de Cristo. No es solo por el amor tal y como lo pensamos, y nos lo imaginamos. Es por su amor. Y el amor de Dios es muy profundo.
Y una de las cosas de las que me di cuenta es que el amor de Dios se esconde precisamente ahí, en ese precioso capítulo de 1 de Corintios 13. He llegado a disfrutar de este capítulo. Y creo que este es, sin duda, el capítulo que todo marido y toda mujer deberían estudiar cada día. Y no solo todo esposo y toda esposa, sino también cada hijo y cada hija. No soy solo yo quien lo dice, sino la inspiración. Fíjate en lo que dice la inspiración. Dice, el Señor desea que llame la atención de su pueblo sobre el capítulo 13 de 1 de Corintios. ¿Con qué frecuencia hay que leer este capítulo? Todos los días. Todos los días. Y que de él obtengáis consuelo y fuerza. Aprended de él el valor que Dios otorga al amor santificado nacido del cielo, y dejad que la lección que enseña cale hondo en vuestros corazones. Aprendan que el amor cristiano tiene su origen en el cielo y que sin él, todas las demás cualidades carecen de valor. Ya sabes, esta es una enseñanza celestial que muy poca gente sigue. No es de extrañar. No es de extrañar que haya tanto drama en nuestras familias. No es de extrañar que haya tanto drama terrible en nuestros matrimonios. ¿Qué pasaría si estudiáramos 1 de Corintios 13 todos los días? Pensad en ello. Ya se los dije la otra noche. ¿Recuerdan que les dije que Jesús era muchas cosas? Él es la roca que nos sigue. Él es la rosa de Sarón, es el lirio del valle, es el Cordero de Dios. Es el león de la tribu de Judá. Jesús es muchas cosas. Pero, ¿qué fue lo único que descubrimos que Jesús no es? No es un cómico. ¿Se acuerdan? ¿A qué se dedican los cómicos? Cuentan chistes. Cristo en su testimonio no bromeaba cuando dijo, leed este capítulo todos los días. ¿Por qué? Es decir, a menudo pensamos que Dios está bromeando. Creemos que no habla en serio. Y sin embargo nos encanta citar Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Nos encanta citarlo. ¿Pero de verdad nos lo creemos? Familia. No sé si se han dado cuenta de esto. El cristianismo es fácil vivir según los principios del cristianismo, siempre y cuando no tengas que lidiar con la gente. ¿No es así? Pero, ¿qué es lo que hace que el cristianismo sea tan difícil? ¿Con qué tenemos que lidiar? Con la gente. Tenemos que lidiar con personas diferentes, con personalidades distintas, procedencias diferentes y experiencias pasadas diferentes. Y a veces eso hace que practicar el cristianismo sea muy difícil. Así que creo que fue la sabiduría de Dios la que me dijo que leyera este capítulo todos los días. Y creo que no hay que leerlo por la noche. Creo que deberías leerlo por la mañana. ¿Me siguen? Porque es por la mañana cuando nos preparamos para empezar el día. Es por la mañana cuando tengo que ponerme las pilas, recargar energías y prepararme para salir y tratar con la gente. Así que tiene mucho sentido hacerlo por la mañana, ¿verdad? Concentrarse por la mañana. Ay, Señor, ayúdame a, ya sabes, concentrarme por la mañana. Ahora quiero que pasemos a 1 de Corintios 13. Quiero que echemos un vistazo a algunas cosas. Pasemos a 1 de Corintios 13, porque este es el ingrediente esencial. Querida familia, cuando analicen las palabras de 1 de Corintios 13 verán que en realidad son muy profundas. Han puesto en jaque a muchos de los llamados defensores de la verdad presente. He descubierto eso. A veces, al igual que los fariseos, leemos en el libro El deseado de todas las gentes en la página 309, donde dice, el gran error de los fariseos es que pensaban que una aceptación intelectual de la verdad constituía la justicia. A veces nos encanta lo que sabemos. Nos sorprende muchísimo todo lo que sabemos. Puedo citar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no solo puedo citar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que puedo citar todos los libros inspirados, indicando el libro, la página y el párrafo. En aquellos tiempos, esas cosas me emocionaban mucho cuando llevaba poco tiempo en la iglesia. Y si alguien me preguntara, diría, de hecho, que cuando estaba en el mundo, en la industria del hip hop, bailando y haciendo todas mis cosas, recuerdo al anciano que vino a mi casa y se limitaba a citar la Biblia. Y me contaba cosas porque yo tenía todo tipo de preguntas. Yo simplemente le planteaba una pregunta, y el anciano se limitaba a decir, oh, ve a Daniel 7:10, ve a Apocalipsis 12:17, ve a Ezequiel 16:44, y él recitaba todos esos versículos de memoria.
Recuerdo estar allí sentado siendo un jovencito y pensar, wow. De hecho, en un momento dado interrumpí el estudio bíblico. Interrumpí el estudio bíblico y dije, para. Y él me preguntó, ¿qué pasa? Y yo le dije, ¿cómo haces eso? Y él me contestó, ¿hacer qué? Y yo le dije, ya sabes eso que haces. Le dije, tú sabes de memoria dónde está todo en la Biblia, ¿cómo lo haces? Y él me contestó, la gente que ama a Dios dedica tiempo a su palabra. Y yo le dije, ok, y le pregunté, ¿puedo aprender a hacerlo? Era casi como Simón el mago. Estaba, ya sabes, intentando sacar algo de provecho, como si pudiera ganarme algo de gloria para mí mismo si aprendía a memorizar las escrituras. Y él me dijo, Dwayne, no hay mente tan torpe que Dios no pueda hacer brillante. Así que yo pensé, y dije, eso fue fuerte. Le dije, cuenta conmigo. Así que, a partir de entonces, bajé la guardia y dejé que me enseñara. Empecé a estudiar la palabra de Dios. Y descubrí algo que nunca había sabido en mi vida. Descubrí que se me había concedido la capacidad, que Dios me había dado una mente que funcionaba bien. Por ejemplo, empecé a memorizar cosas. Me bajaba en la parada de autobús, caminaba unos 15 minutos hasta mi casa y me decía, bueno, la profecía de los 490 años, ¿cuándo empezó? Empezó en el año 457 a.C. Y me decía, ¿cómo lo sabes, Dwayne? Y me respondía, porque se dio la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén según el rey Artajerjes, en el capítulo 6 de Esdras, versículo 14. ¿Cómo sabes que no fue en Esdras 4 o en Esdras 2? Ellos también tenían órdenes. Ah, sí, pero eran órdenes parciales. No fue hasta Esdras 6 cuando se les concedió plena autonomía. Así que literalmente, estaba emocionado por todo lo que sabía. Luego, cuando empecé a estudiar la Biblia en serio y ahora puedo citar versículos por todas partes, un día di un paso más allá. Fui a una reunión de la iglesia. Fui a la reunión y de repente vi a otro hermano. Este tipo no se limitaba a citar la Biblia porque, verás, yo estaba poseído por ese perverso espíritu de comparación. Espero que nadie en esta sala esté poseído por un espíritu así. Pero me invadía un espíritu tal que no sabía limitarme a sentarme y escuchar a un predicador. Tenía que compararme siempre con ellos. Solía decir cuando la persona predicaba y citaba versículos de la Biblia de memoria, eso está muy bien, pero yo también sé hacerlo. Y entonces un día ese hermano dijo, el deseado de todas las gentes, página 150, párrafo 4. Y yo pensé, me dije, vaya, eso es otro nivel. Ese hermano no solo está citando el libro, el capítulo y los versículos. Este hermano, sin duda, debe de estar cerca del lugar santísimo, porque sabe citar los escritos de la sierva del Señor, libro, página y párrafo. Dije, tengo que llegar al lugar santísimo. ¿Y qué hago ahora? Estudiar hasta la extenuación. Muy bien, Dwayne. Muy bien, veamos. El deseado de todas las gentes, página 150, párrafo 3. Me he equivocado. Así que me puse a repasar todo eso. Empecé a esforzarme. Camino a Cristo, página 110, párrafo 2. Sí. Testimonios para ministros y obreros evangélicos, página 405, párrafo 3. Y sin darme cuenta ya estaba citando. Así que evidentemente pensaba, señoras y señores, lo he conseguido. Pero el problema era que, cuando me sentía tentado a mentir, seguía mintiendo. Si me enfadabas lo suficiente, seguía insultándote con mi antiguo lenguaje egipcio. Cuando la tentación era lo suficientemente fuerte, me encontraba de nuevo en la cama fornicando. Pero tenía un cargo en la iglesia. Me sé de memoria muchos versículos de la Biblia, y conozco muchos libros, páginas y párrafos de los escritos inspirados de la sierva de Dios en los últimos días. Hay muchos que creen en la verdad para este tiempo y que se han permitido pensar más de sí mismos de lo que deberían debido a sus logros intelectuales. No están analizando sus vidas. Verás, la medida del cielo es cómo tratas a las personas. Si no lo crees, vuelve directamente a Mateo 25. Es una cuestión de salvación porque Jesús dijo, muy bien, vamos a comparar a algunas personas con cabras y ovejas. Y les dice a las ovejas y a las cabras, ovejas, vosotros iréis al cielo, cabras, vosotras iréis al infierno. Y cuando ellas preguntaron, ¿pero por qué? En ambos casos Jesús respondió, porque ustedes me dieron de comer, me vistieron, me mostraron toda esta bondad, etc. Y a los otros les dirá, no me dieron de comer, no me vistieron, etc. Y ambas dirían, ¿pero cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vestimos o no te vestimos? Y Jesús dijo, todo lo que hiciste o no hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, él dice, a mí me lo hiciste o no me lo hiciste.
Así que, literalmente, la gente se salvaba o perdía la salvación. Eran medidos. Sabemos que solo Cristo salva, pero nuestras obras dan testimonio de si la salvación es auténtica. Jesús fue capaz de mostrar, literalmente, que la forma en que tratamos a las personas va a ser un factor determinante. Y una cosa que he aprendido sobre aquellos que creen en muchas de las verdades para este tiempo es que son algunas de las personas más mezquinas, desagradables, frías, desconsideradas, críticas, duras y poco cariñosas con las que te puedes encontrar, pero conocen muchísimas verdades. Dios dice en 1 Corintios 13, ¿pensaban que me había olvidado de que les había dicho que fueran a 1 Corintios 13? No me he olvidado. Fíjense lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, versículo 1. Dice, versículo 1, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no tuviera caridad o amor, sería como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de la profecía y comprendiera, ¿cuántos? Todos. Todos los misterios y aunque tuviera, ¿cuánto? Todo el conocimiento. Aunque tuviera toda la fe del mundo, ¿de qué me serviría? Toda la fe, de tal manera que pudiera mover montañas, pero si no tengo amor no soy nada. Ya sabes, eso significa que podrías desentrañar el misterio de Dios, el misterio de la piedad, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, el misterio de la iniquidad. Aunque comprendamos los profundos misterios que enseña la Biblia, esta dice que, si no tenemos ese amor que viene del cielo, no nos servirá de nada. Ahora bien, he descubierto una trampa en la que el diablo suele hacer caer a muchos de nosotros. Quiero hablar de ello un momento. Cuando estudiemos 1 Corintios 13, veremos muy claramente lo que no tenemos, pero que necesitamos. Será muy evidente. Y a veces, cuando nos falta algo y cuando tenemos carencias en ciertos aspectos en nuestro caminar con Dios, podemos llegar a un punto en el que decimos, bueno, voy a seguir adelante y ser sincero. Es como decir, todavía no he llegado a ese punto. Eso tiene sus pros y sus contras. Hay algunos peligros. Dios quiere que seamos sinceros con nuestra propia alma, en cuanto al punto en el que nos encontramos en nuestro caminar con Él. Quiere que seamos honestos, pero quiere que recordemos con un esfuerzo similar al de una emergencia del 911, que debemos darnos prisa y salir de esa situación. No seáis tan orgullosos ni os complazcáis tanto en reconocer lo poco cariñosos, lo indiferentes, lo egoístas, o lo que sea que seáis, como para no abordar con un esfuerzo de emergencia el hecho de que, Señor, estoy en una situación mortal y necesito tu ayuda ahora mismo. Así que, a medida que avancemos en este estudio, como he dicho, lo más probable es que veamos lo que no somos. Y entonces, cuando vemos lo que no somos, diremos cosas como, bueno, sí, está bien, lo reconozco, y cosas por el estilo. Si lo reconocemos, está bien. Pero me gustaría recomendar que corramos hacia Jesús para hacer todo lo posible para decirle, Señor, ayúdame pronto, para que pueda ser como tú. ¿Y puedo decirte cuál es la razón principal? Cuanto más tiempo permanezcamos en nuestro estado de no conversión, a más personas no solo podremos hacer daño, sino que posiblemente les hagamos daño hasta el punto de condenar a alguien a perderse para siempre. Eso debería hacer que el corazón tiemble. Si hay algo que no quiero que se asocie a mi nombre, es que alguien se aleje de Dios. Así que, aunque vamos a ser sinceros y vamos a reconocer las dificultades que tenemos, las batallas que libramos y hasta qué punto no contamos con esos maravillosos elementos que estamos a punto de estudiar, solo quiero animarlos, familia. Por favor, si ven algo ahí, no se regodeen en ser sinceros, sino regocíjense en el hecho de decir, sí, yo no soy así, o sí, me cuesta eso, o lo que sea. Es como decir, sí, es cierto. Es decir, trabaja en ello de verdad, arréglalo. ¿De acuerdo? Y te sorprenderá lo que Dios puede hacer en muy poco tiempo. En el libro Primeros Escritos, se nos dice que lo que Dios ha hecho a través de muchos años, lo hará con nosotros en meses. Dios puede cambiarnos. Todo depende de la disposición del corazón. Continuemos. En el versículo 3 dice, y aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora bien,
Los versículos del 4 al 8 constituyen la definición bíblica del amor. Esta palabra, amor, como muchos de nosotros sabemos, es esa maravillosa palabra griega llamada ágape. ¿Sabían que esa palabra es la razón por la que sabemos que Cristo se refería a la iglesia cuando pronunció esa profecía en Mateo 24:12? Dijo eso porque el pecado se va a convertir en algo tan habitual que abundará por todas partes. El pecado se va a convertir en algo tan habitual que la Biblia dice que el ágape de la mayoría de los miembros de la iglesia se extinguirá. Esa palabra amor es también la palabra ágape. Así pues, Cristo reconoce en la profecía bíblica que, como consecuencia de que el pecado se vuelva tan habitual, el ágape de Dios comenzará a desvanecerse de los corazones de su pueblo. ¿Y sabes en qué vamos a caer? En una apariencia de piedad, pero que niega su poder. Y la Biblia dice, apártate de esa gente. No queremos caer en esa categoría. Por eso quiero que veamos esto. Los versículos del 4 al 8 dicen, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no envidia. El amor no busca su propio interés. No se envanece, no se comporta de manera indecorosa, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nunca falla. El amor nunca falla. No falla. Así es el amor. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto al ámbito del hogar? Es muy fácil. Vayan al capítulo 5 de la carta a los Efesios. En el capítulo 5 de Efesios, no pierdan 1 Corintios 13, porque vamos a volver allí. Pero fíjense en el capítulo 5 de Efesios. Ahora estamos viendo Efesios 5, versículo 25. La Biblia dice en Efesios 5, 25. Vean lo que dice el texto bíblico. En Efesios 5, 25. ¿Cuál es la instrucción para todos los maridos? La Biblia dice, maridos, ¿qué debéis hacer? Amad a vuestras esposas, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso la razón por la que este mensaje sobre el amor es tan importante es porque no se trata solo de algo que Dios quiere que demostremos a los hermanos. ¿A quién más quiere Dios que se lo demostremos? El uno al otro. El uno al otro. Dios le dice al marido que ame a su mujer. Ahora pasemos al capítulo 2 de Tito. En el capítulo 2 de Tito, encontramos otra instrucción del cielo. Capítulo 2 de Tito. Empecemos por el versículo 3. La Biblia dice, asimismo las mujeres mayores que se comporten como corresponde a la santidad, que no sean calumniadoras, ni adictas al vino, sino maestras de lo bueno, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser, ¿qué? Sobrias, y a hacer qué más. Amar a sus maridos y amar a sus hijos. La Biblia lo deja muy claro. El marido debe amar a su mujer. La mujer debe amar a su marido. Y por supuesto la madre debe querer a sus hijos. Y sabemos perfectamente que los padres también deben hacerlo. Así pues, en el círculo familiar, se supone que debe existir una gran red de amor entre todos. Pero la pregunta es, ¿el amor de quién estamos demostrando? Verán, esto me asombra. En serio pienso en cómo el diablo se apoderó de mí. Cuando un hombre y una mujer se casan, se toman de la mano. Lo más probable es que se miren fijamente a los ojos. Y todos los casados que están aquí ya saben a qué me refiero. Y se miran el uno al otro y dicen, prometo amarte, en las buenas y en las malas. En lo peor, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, doy gracias porque donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más, porque si hay algo que Dios se toma muy en serio, son los pactos. Si estudias la Biblia con atención, amados, verás que Dios se toma los pactos muy en serio. Por eso tenemos algo llamado el pacto eterno. Ahora bien, se supone que debemos ser reflejos de Dios. El matrimonio es la máxima representación de Dios que Él ha concedido a la humanidad. Por eso el diablo está haciendo todo lo posible por atacarlo. Pero escuchen,
Cuando nos hacemos esa promesa el uno al otro y especialmente a todos los que están aquí presentes y que se están preparando para el matrimonio, tienen que entender que no es un juego, no es una broma. Más vale que haya algo más profundo que el simple hecho de que él sea guapo y ella sea guapa. Que haya algo más que él o ella me hace reír. Me cae bien y yo le caigo bien. Más vale que tengan algo mucho más profundo que eso, porque habrá momentos en los que no se van a ver con muy buenos ojos el uno al otro. Habrá momentos en los que no se van a hacer reír el uno al otro. Habrá momentos en los que quizás se saquen de quicio el uno al otro. Y Dios dirá, espero, plena, completa y ampliamente que cumplas tu pacto. Incluso cuando eso ocurra, no empieces a retener el amor. Y fíjate en lo que digo. No estoy hablando de retener la intimidad porque hay niños en la habitación. No estoy hablando de eso. No se retiene el amor porque tu marido te haya enfadado. No le niegas el amor a tu mujer solo porque te haya hecho enojar. Pero ¿sabes que este comportamiento se da entre tantas personas que profesan el nombre del Dios Todopoderoso? Si me tratas bien, te daré todo mi amor. Si me tratas mal, dejaré de quererte, literalmente. Eso es impío. Eso es pecaminoso. Eso es una violación. Hiciste un pacto, y cuando haces un pacto hay que cumplirlo. Eso es lo que intento decirte. El motivo va más allá de lo que pensamos. La gente debería pensarlo mejor antes de casarse. Hay que pensárselo bien, sí. Hay que ser consciente de en qué te estás metiendo. ¿Entienden la decisión que están a punto de tomar, amados? Es una decisión muy seria. Y el matrimonio es de verdad el cielo en la tierra, amados. Les estoy diciendo la verdad. El matrimonio es maravilloso cuando se contrae como es debido y cuando se mantiene como es debido. Es precioso. Pero tienes que pensar, no puedes decir, me siento solo, así que necesito a alguien en mi vida. No puedes hacer ese tipo de cosas, amigo. Te haces daño a ti mismo y a otra persona. Y además, si tienes hijos, vas a hacer que toda una generación sufra. Dios dice, por favor, no hagas eso. Y es por eso que al pensar en el amor, decidí hacer algo. Me dije, ¿sabes qué? Voy a repasar cada una de las descripciones del amor que aparecen en 1 Corintios 13. Porque de verdad quiero darle un sentido concreto a todo esto. Es como si quisiera entender de verdad qué me está llamando Dios a demostrar a mi mujer, a mis hijos y después a mis semejantes. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere que entienda? Así que lo que hice fue decir simplemente, el amor es. Me dije, voy a analizar cada una de estas expresiones. Fui directamente al original. Dije, muy bien, Señor, esto está escrito en griego. Déjame ir al griego y ver qué es lo que realmente intentabas comunicar. Así que lo que vamos a hacer es tomar los versículos del 4 al 8 que acabamos de leer y vamos a profundizar un poco en ellos. Esto es lo que he encontrado. El amor es paciente. Eso significa que aguanta con paciencia. No aguanta en un estado constante de irritación. ¿Cómo aguanta? Con paciencia. Con paciencia. Además, también dice que el amor no solo es paciente o tolerante, sino que el amor es bondadoso. La palabra bondadoso significa benevolente, lo que implica que siempre tienes ese deseo de ayudar a la persona a la que dices amar. Siempre tienes esa actitud, incluso cuando la otra persona está en una situación de crisis, incluso cuando algo va mal, si hay un problema en casa. En lugar de pensar esta mujer, este hombre me saca de quicio, no lo soporto, voy a alejarme de él o de ella todo eso. Es más bien que el amor verdadero, si Cristo ha puesto ese amor dentro de ti y dentro de mí, tiene el deseo de ayudar a esa persona que está pasando por problemas en este momento. Eso demuestra una gran preocupación por los demás. Y no solo eso, sino que dice, el amor no envidia, no codicia ni siente celos. Luego dice que el amor no se envanece, no es jactancioso ni orgulloso. Nunca se aprovecha de nadie. Escuchen, a nadie le gusta que alguien se aproveche de su posición, ¿verdad? Por eso, en la ideología de que el hombre, al ser la cabeza de familia, hay muchos hermanos que intentan aprovecharse de su esposa
debido a esa autoridad, y eso es un mal que solo el cielo sabe describir a la perfección. La autoridad equivale al servicio, porque recuerda que Efesios 5 compara a Cristo con la cabeza. ¿Qué hizo Cristo como cabeza? Se dedicaba principalmente a servir a su mujer. ¿Me están siguiendo? Jesús no iba por ahí diciendo, mira, hasta aquí llegamos, esto se acabó. O se hace a mi manera o te vas o yo me voy. Esa no era la actitud, la mentalidad ni la personalidad de Jesús cuando vino. Cada vez que Jesús veía un problema con su esposa, pensaba para sí mismo, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo servirla para ayudarla a salir de esta situación? El verdadero liderazgo no es presuntuoso, no es jactancioso ni orgulloso. No va por ahí diciendo, mira mujer, yo soy la cabeza de familia, haz lo que yo te diga. No se impone ante aquella que está llamada a someterse a él. El amor no es jactancioso. El amor no es orgulloso. Y continúa diciendo, no se comporta de manera indecorosa. Cuando lo busqué me pareció muy interesante. Comportarse de manera indecorosa significa actuar de una forma impropia, indecente y poco atractiva. Esto es literalmente lo que se deduce al analizar el griego en estos pasajes. Inapropiado, indecente y poco atractivo. Oh, esta me encanta. No se alegra cuando suceden cosas malas, sino solo cuando suceden cosas buenas. ¿Alguna vez has sentido satisfacción cuando tu pareja ha sufrido por el mal que ha hecho? ¿Alguna vez has sentido una satisfacción especial? Del tipo, qué bueno, te lo merecías. Has sido tan testaruda que no has escuchado. Has estado tan ensimismada. Has sido tan pecadora y malvada, y has seguido con tus iniquidades, y ahora mírate. Estás comiendo el fruto de tu trabajo. Te lo mereces. Qué bueno. ¿Sabes que eso no es el amor del cielo? ¿Sabes que el amor del cielo no hace eso? El amor del cielo no te produce esa gratificante sensación eléctrica en tu interior que te dice, estás sufriendo ahora mismo por esa forma tan detestable en la que has estado viviendo y actuando. Me alegro. Si así piensas, tienes que reflexionar sobre ello. Esa no es la actitud del cielo. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Dios no nos ve así cuando sufrimos por nuestros pecados? Dios no es como el hombre, y ahí está el problema. Tratamos tanto con personas que empezamos a pensar que Dios es igual. Dios no se regocija cuando sufrimos las consecuencias de la iniquidad. Él no se regocija en eso. Se regocija en la verdad. Amén. Porque la verdad siempre tiene el mismo efecto. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo se regocija en la verdad, pero no se regocija cuando nos ve sufrir por nuestros pecados. No se regocija en nuestra iniquidad, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo con los demás. No deberíamos tener esa actitud. Dice, el amor soporta las pruebas con paciencia, nunca deja de confiar y permanece en un estado constante de esperanza. Conozco a muchísimos de nosotros que dicen, mi matrimonio se ha acabado. Y Jesús nos respondería a muchos de nosotros diciendo, según vuestra fe así os sea hecho. Pero tenemos un montón de historias. El hermano Jackson puede contarles algunas historias impresionantes. Hay muchas historias de personas que estaban al límite, y que gracias a la entrega y al poder del Espíritu Santo, esos matrimonios dieron un giro, y ya no son un infierno en la tierra, sino un paraíso en la tierra. Hay que mantener la esperanza. Hay que buscar las fichas. Y por último, el amor es algo que nunca se acaba. El amor es algo que nunca se acaba. Esta es literalmente la descripción griega de lo que es el amor en 1 Corintios 13. Hermanos y hermanas, os lo digo en serio. Imagínense si lo leyéramos todos los días. Les hablo en serio. Imagínense si leyéramos esto todos los días. ¿Saben que hay maridos y mujeres que se acuestan enfadados y se despiertan enfadados el uno con el otro? Pero ¿y si nos arrodilláramos ante Dios? Oh, Señor, con un corazón sincero, Señor, por favor, háblame a través del poder de tu Espíritu esta mañana, y nos presentáramos ante Dios y dijéramos, muy bien, Señor, vamos a leer, pero antes de terminar nuestra devoción matutina, pasamos a 1 Corintios 13, y así es como me gusta hacerlo. Voy a comer mi maná matutino y a pasar un rato con Dios. Repasaré lo que sea que tenga que repasar.
Pero antes de levantarme de rodillas, voy a 1 Corintios 13 y lo leo de principio a fin, meditando en ello. Selah. Y mientras medito en ello, es difícil quedarse en ese estado de enojo y amargura. Es difícil, no es imposible. Es posible hacer caso omiso de la voz de Dios. Judas lo hizo, Pilato lo hizo. Hay muchos que lo han hecho. Por eso se perdieron, porque resistirse al amor de Dios no es nada fácil. Pero esto es lo que más me impactó. Me puse a reflexionar sobre qué es el amor, y empecé a repasar toda esa lectura. Me emociona compartir esto con ustedes. Empecé a analizar el amor y dije, muy bien, Señor, así es tu amor, porque esto es lo que Dios quiere que sintamos los unos por los otros. Qué vergüenza si amamos así a los demás, y no a nuestros propios cónyuges o a nuestros propios hijos. Estaríamos completamente fuera del orden del Evangelio. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto. Las primeras personas que merecen este amor son nuestros maridos, nuestras esposas y nuestros hijos, nuestra familia. Ahora bien, cuando empecé a analizar todo esto es lo que el Espíritu de Dios me hizo ver. Y cuando me hizo ver esto, lo comprendí aún más profundamente. Dios me dijo, Dwayne, el amor es sufrido, es decir, soporta con paciencia. El amor es bondadoso, benévolo, y desea ayudar a los demás. El amor no envidia, no codicia, tampoco es celoso. No es arrogante, jactancioso ni orgulloso. No se comporta de forma impropia, indecorosa, indecente ni de manera desagradable. No se alegra cuando suceden cosas malas, sino solo cuando suceden cosas buenas. Soporta las pruebas con paciencia. Nunca deja de confiar y se mantiene siempre con esperanza. Es algo que nunca deja de ser. Este es el amor que Dios muestra a sus enemigos. Amén. Y dije, un momento, esto es lo que Dios muestra a sus enemigos. Y empecé a analizarlo, y cuanto más lo estudiaba, más me daba cuenta de que Él tiene razón. Verás, la Biblia afirma que lo que hace que la historia del amor de Dios sea tan asombrosa no es lo que Él mostró a sus amigos, es lo que demostró a sus enemigos. Eso es lo que hace que la historia del amor de Dios sea tan asombrosa. Eso es lo que conmueve al pecador. No se trata de cuánto amó Dios a su amigo, porque Jesús ya lo había dicho. ¿Qué recompensa obtienes si solo amas a tus amigos? Y añade, pero si amáis a vuestros enemigos, eso es lo que agrada a Dios. Ahora fíjate en esto. Seguro que recuerdas este pasaje de las Escrituras. Todos lo conocemos, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quería entender mejor la palabra mundo, así que pasé a Romanos 5. Cuando llegué a Romanos 5, la Biblia lo repite. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos ¿qué? Pecadores. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cuando aún éramos pecadores. Así que quita la palabra mundo y pon la palabra pecadores. Dios amó tanto a los pecadores que entregó a su Hijo unigénito. Luego, al seguir leyendo un par de versículos más en Romanos 5, vi que no se trata solo de pecadores, sino que dice, porque sí, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios dice, quiero que aprendan a amar incluso a sus enemigos con mi amor, no solo amar a vuestros amigos, sino amar a vuestros enemigos. Dios fue bondadoso, incluso con sus enemigos. Dios fue paciente incluso con sus enemigos. Dios no se jactaba ante sus enemigos. Dios no se mostró inapropiado, indecente ni poco atractivo con sus enemigos. Dios demostró un amor increíble hacia personas que se le oponían abiertamente. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano su amor ablandaría sus corazones. Y tú y yo somos la prueba de ello. Porque en algún momento de nuestras vidas fuimos enemigos de Dios. Y no sé ustedes, pero yo creo que tenemos que dar gracias a Dios por ese amor. Ahora bien, queridos hermanos, la cuestión es muy sencilla. Si estamos llamados a amar a nuestros enemigos, me atrevo a decir que, al menos para la gran mayoría de nosotros, que estamos pasando por problemas en nuestros hogares, nuestros maridos y nuestras esposas no son nuestros enemigos. Nuestros hijos tampoco son nuestros enemigos.
Y voy a ser sincero con ustedes. Este principio que estamos estudiando me ha llegado muy profundo y quiero compartir algo con ustedes desde el fondo de mi corazón. Cuando me uní a esta fe, una de las cosas que siempre me encantaron de mi mujer es que en lo que respecta a las cuestiones espirituales, siempre estábamos de acuerdo. Si se trataba de pintar la casa, era como yo quiero que el color de la pared sea este o aquel, discutíamos todo el día, toda la noche. Pero cuando se trataba de dónde debíamos vivir, qué tipo de estilo de vida debíamos llevar, cuál debía ser el programa de educación en casa o lo que fuera, ella estaba totalmente de acuerdo. Mi mujer estaba estudiando, estaba a punto de empezar la carrera de enfermería. Y entonces nos enteramos de todo esto de la educación en casa y todo lo demás. Y lo dejó. Congeló su carrera solo para poder dedicarse a ser madre y dar clases en casa. Ha sido justo en el último año cuando ha vuelto al colegio. Y, hermanos y hermanas, cuando pasábamos por todas esas cosas, ya saben, íbamos creciendo. Tenemos 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas. Nuestros hijos crecen y nos hemos esforzado mucho. Se los aseguro, nuestra crianza ha sido una mezcla de fracasos y éxitos. Nos esforzamos muchísimo. En un momento dado, más o menos por el año 2011, me estoy saltando muchas cosas, más o menos por el 2011, mi familia y yo empezamos a viajar juntos y a dedicarnos al ministerio, porque era evidente que Dios me estaba llamando al ministerio. Y la gente no solo conocieron a Dwayne Lemon, sino a toda la familia Lemon. Y mientras seguíamos viajando y compartiendo nuestro mensaje, parecía que la vida era maravillosa. Y tengo que admitir que había veces en las que mis hijos viajaban en avión y estábamos todos juntos en el mismo vuelo, de 3 o 4 horas de duración, y casi siempre, mi mujer se los confirmará, la gente se nos acercaba y nos preguntaba, ¿esos que están sentados detrás o delante de ustedes son sus hijos? Nosotros respondíamos, sí, y ellos respondían, vaya, sus hijos son increíbles. Es decir, no hacían ruido. Siempre nos decían cosas sobre nuestros hijos que, como padre, simplemente decía, sí, ese es mi chico, esa es mi chica. Y me hacía sentir genial, lo admito, y el tiempo seguía pasando. Pero cuando pasé por esa crisis de salud mental en 2016, empecé a hundirme de verdad, y cuestioné a Dios, maldije a Dios. Mis hijos fueron testigos de ello, y eso causó cierto daño. Causó un daño grave. Y algunos de mis hijos también empezaron a cuestionar a Dios. Supongo que en realidad estaban siguiendo los pasos de papá, y aunque hoy mis preguntas han encontrado respuesta, para algunos de ellos sus preguntas siguen sin respuesta. Por eso, mis hijos quedaron muy afectados por lo que vieron que le pasaba a papá. Y no tenía ni idea de lo duradero que podía ser ese efecto. Así que, entre el trauma y por otro lado, los atractivos de la mundanalidad y las redes sociales, por supuesto, mis queridos hijos publicaban y mostraban cosas que no se ajustaban al Evangelio, tal y como el mundo los conocía. Soy un pastor muy conocido, así que recibía mensajes de texto y de todo. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué está pasando? Y todo ese tipo de cosas. Y, ya sabes, mi mujer y yo queremos muchísimo a nuestros hijos y lo admito. Cuando mis hijos empezaron a cambiar en ciertos aspectos, tuvieron que desarrollar su propio camino con Dios. Tomar sus propias decisiones, elegir a Dios como su Dios. Y en ese camino, familia, de verdad que se los estoy contando de primera mano. En ese camino, mis hijos empezaron a hacer cosas a las cuales yo les decía, ya saben que eso no está bien, no los hemos educado así, etcétera, etcétera. Y vi algo en mí que Dios realmente tuvo que tratar conmigo. Cuando vi que mis hijos empezaban a cambiar, ninguno de ellos, ninguno hasta la fecha, ha renegado de Dios ni se ha alejado del todo. Están en plena lucha. Se encuentran en una lucha muy seria. En este momento parece que, en el caso de algunos de ellos, el mundo está ganando terreno. Pero siguen en la lucha. Y estoy agradecido por ello. Pero, familia, sé lo que me pasó. Empecé, de manera inconsciente, a retirar el amor. Me volví muy duro, muy amargado. ¿Cómo pudieron hacernos esto? ¿Cómo han podido hacerle esto a este ministerio?
¿Cómo han podido hacerle esto a esta familia? ¿No se dan cuenta de que el mundo se ha favorecido gracias a nosotros? ¿Van a dejar que la gente tenga que pasar por esto ahora? Etcétera. Y a menudo me decían, papá, no es para tanto. Ya saben, pero yo lo llevaba a otro nivel. Y hubo un momento en el que casi sentí que no quería estar con ellos porque veía que esto estaba pasando, y no sabía cómo afrontarlo. No tenía ni idea de cómo afrontarlo. Y recuerdo que llegué a un punto en el que Dios empezó a reprenderme en serio. Dwayne, ¿cómo puedes enseñar lo que enseñas, compartir lo que compartes, cuando tus hijos te necesitan más que nunca, y te comportas así con ellos? Recurría a la palabra y Dios me reprendía con mucha firmeza. Y recuerdo que tenía que ir. Mi mujer se los puede contar. Ella solía ser la voz de la razón. Bueno, Dwayne, ya sabes, creo que estamos yendo demasiado lejos con eso. Yo respondía, no estamos yendo demasiado lejos. Y ella era la que, en cierto modo, me frenaba, me hacía moderarme, porque sentía amor de Dios y maternal hacia nuestros hijos. Y yo acepté esa reprimenda, y le pedí a Dios, muéstrame cómo amar a pesar de que no estén haciendo todo lo que papá les había enseñado a hacer. Y tuve que aprender a pasar tiempo con mis hijos aunque sus intereses hubieran cambiado. Tuve que aprender a pasar tiempo con mis hijos, aunque el hecho de que citara ciertos versículos y ciertas cosas no fuera del todo bien recibido. Y tuve que aprender que a veces tenía que limitarme y no hablar tanto. Y tuve que aprender a adaptarme, a colaborar con ellos y a encontrarme con mis hijos justo en el punto en el que se encontraban. Y lo admito, fue todo un reto. Soy un padre de la corrección. Si veo a alguien haciendo algo mal, lo corrijo. Pero tuve que aprender a verlos equivocarse, esperar y orar. Y a esperar a que vinieran a mí y me dijeran, papá, y entonces dar el paso. Era una relación nueva que nunca entendí. Nadie me había preparado para ello. Avanzando en el tiempo, hubo un momento en el que alguien me envió uno de los mensajes más alentadores. Como cualquier otro padre, sobre todo uno que cree en el Evangelio tan firmemente como yo, quiero ver a mis hijos salvados. Quiero verlos completamente recuperados. Quiero verlos mejorar mucho respecto a cómo están ahora. Y de nuevo, como he dicho, no estoy diciendo que estén llevando una vida repugnante, horrible y pagana como quizá otros, pero sé en qué situación estaban. Y sé que ya no están ahí. Amén. Y sé que es una lucha diaria porque el diablo existe de verdad ahí fuera. Pero una vez alguien me hizo una observación en la que nunca había pensado. Me dijeron, hermano Lemon, ¿puedo decirte algo sobre tus hijos? Ahora bien, claro, ya sabes, había gente que me enviaba mensajes porque, de nuevo, todos formábamos parte de la familia Lemon, de verdad presente y todo lo demás, y ahora esa imagen se estaba distorsionando. Pero el Señor empezó a enseñarme a amar a pesar de todo. Por supuesto que no considero a mis hijos mis enemigos, pero si Dios quiere que ame a mis enemigos, entonces más vale que ame a mis hijos, ¿verdad? Y así, Dios empezó a enseñarme a quererlos a pesar de sus decisiones, de los cambios y de todas esas cosas, y a trabajar con ellos. Y sucedieron dos cosas buenas. Una, descubrí que no era tan malo como pensaba. Al diablo le encanta hacer que la mente exagere. Cuanto más me sentaba a hablar con mis hijos, decía, oh, entendía mejor qué pensaban. Y dije, bueno, pues alabado sea Dios. Y parecía que el Espíritu de Dios estaba logrando victorias más grandes de lo que yo pensaba. Amén. Pero un día alguien me dijo algo en lo que nunca había pensado. Me dijeron, hermano Lemon, ¿sabes? Tengo que decirte algo. De verdad que aprecio y respeto a tus hijos. Están intentando encontrar su propio camino con Dios. Los jóvenes pasan por esto. Y luego dijo esto. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más me gusta?
que tus hijos no solo los quieren a ti y a tu esposa, sino que también les caen bien tú y tu esposa. Y yo me quedé como, ¿eh? Me dijo. Probablemente no te das cuenta de lo mucho que hablan de ustedes dos en sus otras redes sociales. Hablan de lo mucho que los quieren a los dos, de lo mucho que los aprecian. Hablan de las cosas que han aprendido de ustedes dos, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a fijarme en ello y me di cuenta. Mi mujer y yo pensamos, tiene razón. Por ejemplo, estuvimos fuera hace un par de semanas estuvimos en Arkansas, solo unos días, y entonces mi hija menor, Jada, de 21 años, que cumplirá 22 dentro de unos meses, me envió un mensaje. Te echo mucho de menos, papá. Todo en mayúsculas con signos de exclamación. Te echo mucho de menos, papá. Le dije, yo también te echo de menos, cariño. Y empezamos a comunicarnos y a hablar el uno con el otro. Y mi mujer y yo hemos descubierto el valor del amor. Tal y como he estado explicando en esta reunión, no se acaba aunque la gente cambie, incluso a veces, aunque no actúen como solían hacerlo, aunque no lo hagan como se supone que deben hacerlo, etcétera, etcétera. Tú y yo, como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, no dejamos que nuestro amor cambie, solo porque ellos hayan cambiado. Anoche les mostré Juan capítulo 13, versículo 1. La Biblia dice que Cristo los amó hasta el final. Eso significa que, cuando lo traicionaron, Él seguía amándolos. Cuando lo maltrataron, Él seguía amándolos. Cuando lo abandonaron, Él seguía amándolos. Su amor nunca cambió porque el amor nunca se acaba. El amor nunca se acaba. Y tengo que decirles que me encuentro en una nueva etapa en mi forma de apreciar a Dios, porque en la llamada verdad presente, amamos a quienes hacen lo que nosotros decimos. Amamos a quienes hacen lo que se supone que todos los demás deben hacer. Pero si alguien apostata, si alguien se aparta, nuestro amor se acaba. Empezamos a recopilar sus nombres, a publicarlos en Internet y a mostrar a la gente sus pecados. ¿Qué clase de maldad es esa? Ese es tu hermano. Esa es tu hermana. Y para conseguir más vistas, más dinero y más notoriedad, te aprovecharás de tu propio hermano y de tu propia hermana, y publicarás sus nombres para que el resto del mundo los vea. ¿Qué pecador es tu hermano? Eso es un tipo especial de pecado. Pero Dios está intentando transmitirnos a ti y a mí que la verdadera prueba para nosotros no es cuando todo va bien entre marido y mujer. La verdadera prueba de nuestro amor es cuando las cosas se ponen difíciles con nuestras esposas, con nuestros esposos y con nuestros hijos. Dios dice, ahora tienes la oportunidad de demostrar mi amor. Y así es como Dios nos enseña en la Biblia que el amor es el ingrediente esencial. El amor que viene del cielo, el amor nacido en el cielo. El amor que viene del cielo. El amor es lo que nos va a ayudar a superar esas cosas con las que luchamos en nuestras vidas. Y creo que algunos de nosotros que ahora mismo estamos pasando por momentos difíciles, en nuestros matrimonios y demás, hemos perdido de vista el amor de Dios. Lo hemos perdido de vista y decimos algo así como, sí, ya sé lo del amor de Dios, pero... Y volvemos al problema. Pero ahí está Dios todo este tiempo diciendo no, el amor es el ingrediente esencial. Cuanto más nos centremos en el amor de Dios, más encontramos la solución a todos los problemas. Y entonces podremos ser los adecuados para nuestras familias. Dios no ha terminado de escribir la historia de mi familia. Y aún no ha terminado de escribir la historia de tu familia. Quiero llevarlos a la última cita bíblica de esta noche, para que sepan que, si quieren ese amor, el amor de Dios, en su corazón, permítanme mostrarles cómo conseguirlo. Romanos 5, nuestro último pasaje de esta noche. En Romanos 5, justo ahí, en el versículo 5, la Biblia nos ayuda a comprenderlo. ¿Cómo puedo poseer este amor, Señor? ¿Cómo puedo conseguirlo? Yo lo quiero. Y soy como Jesús. Me encanta estudiar el carácter paternal y el amor de Dios. ¿Sabías que la inspiración dice eso en los testimonios? Dice que el tema favorito de Jesús era estudiar el carácter paternal y el amor del Padre. Eso es lo que Jesús amaba estudiar. Quiero ser como Jesús. Quiero estudiar su amor cada vez más.
porque eso es lo que va a romper las cadenas de muchas de esas cosas que nos rondan por la cabeza y que nos impiden alcanzar ese siguiente nivel del cielo aquí en la tierra. La Biblia dice en Romanos 5, de hecho lo veremos desde el versículo 1 hasta el 5. En el versículo 1 dice, por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso, mediante la fe, a esta gracia en la que estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Ahora, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que está dentro de nosotros. Está en nuestros corazones. ¿Por quién? El Espíritu Santo, que se nos ha concedido. Si te falta el amor de Dios, puedes pedir su Espíritu. La Biblia dice, no tenéis porque no pedís. Pide el Espíritu de Dios. Señor, dame más y aún más de tu Espíritu. Pon tu amor en mi corazón. Dame un amor renovado por mi esposo. Dame un amor renovado por mi esposa. Dame un amor renovado por mis hijos. Y ayúdame a amar como tú amas. Hermanos y hermanas, creo de todo corazón que el amor de Dios es el ingrediente esencial. Y cuanto antes consiga Cristo reproducir ese amor en ustedes y en mí, antes podremos ser verdaderamente instrumentos en sus manos para llevar a buen término su obra. Hasta que no tengamos en nuestros corazones el amor de Dios por las almas, nos convertiremos en un peligro incluso para las almas a las que atendemos. Escuchen con atención lo que acabo de decir. Hasta que no tengamos en nuestro corazón el amor de Dios por las almas, podemos ser un peligro para las almas a las que atendemos, porque nuestra falta de amor podría acabar manifestándose en una conversación, y un alma a la que estábamos llamados a llevar a Cristo podría ser precisamente aquella a la que hayamos repelido y alejado aún más. Que eso nunca recaiga sobre ninguna de sus conciencias y que nunca recaiga sobre la mía. Rueguen a Dios, Señor, que haya más de tu amor en mi corazón, más de tu amor. Y verán que eso ayudará a nuestros matrimonios, ayudará a nuestros hogares. Estúdienlo, amados, y estúdienlo cada día. Ya lo verán. Amén. Léanlo cada mañana. Dedica la próxima semana a leerlo con atención y en actitud de oración, cada mañana, y luego pide al Espíritu de Dios que ponga este amor en tu corazón. Veamos qué efecto tiene en nuestros matrimonios. Veamos qué supone esto para nuestros hogares. Veamos qué supone esto para nuestros propios corazones. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido el estudio de esta noche? ¿Hemos entendido lo que hemos estudiado? ¿Es tu deseo decir, Señor, por tu gracia, quiero más de este amor? ¿En lo más profundo de mi corazón? Si es así, por favor, levántate conmigo. Oremos juntos. Demos gracias al Señor, una vez más, por lo que nos ha transmitido para ayudarnos a comprender sus maravillosas palabras de vida y a ponerlas en práctica fielmente. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias de todo corazón, Señor, por la bendición que suponen estas maravillosas palabras de vida que nos has dado. Es el amor de Dios lo que nos permite cumplir tus mandamientos. Sin Él, no podemos vivir la experiencia del tercer ángel. Y Señor, sin Él, no podemos demostrar ese amor que viene del cielo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender de verdad lo que nos has transmitido esta noche. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amaste. Y al final, que tu nombre sea glorificado, que seamos edificados y que seamos fortalecidos en nuestros hogares. Amén. Esta es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que todos digan, amén, amén. Por favor, no olvides suscribirte. Y darle clic en la campanita para notificarte cuando subamos más videos.